Sean bienvenidos a esta videoexposición que va a tratar dos temas, modularidad y uso de TDA. Mi nombre es Paula Ronderma Solís, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Informática de tercer semestre del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Dicha asignatura es impartida por la maestra Norma Isela Sánchez Zapata. Bueno, más que nada la introducción. La modularidad en cuanto a informática se refiere, se caracteriza por ser un programa de computadora que está compuesto en porciones que se conocen como módulos y se basa más que nada en la descomposición de un programa muy grande en una serie de subproblemas más pequeños. Esto dividiéndolo en módulos que resultan al segmentar el programa en funciones lógicas que son perfectamente diferenciables. También sería el tipo de dato abstracto o TDA, que es nada más que un conjunto de datos u objetos a los cuales se les asocian operaciones. Dicho TDA provee de una interfaz con la cual es posible realizar muchísimas operaciones, abstrayéndose de la manera de cómo estén implementadas dichas operaciones. Bueno, el primer punto sería modularidad. En cuanto a Java, porque es el programa que vamos a utilizar, o que yo utilizo al menos, es toda la lógica de programación y se agrupa en módulos o métodos. Los métodos son nada más que trozos de un programa que tienen la funcionalidad o comportamiento del objeto en función. Y aquí hay un pequeño ejemplo sobre un auto. En este caso el objeto es el automóvil y sus módulos se dividirían en cuatro, que serán encender, frenar, cambiar velocidad y apagar. Es muy extenso si nos queremos meter mucho en cuanto a dividir los módulos, pero para funciones prácticas, como en el video se explicó, es simplemente como por encimita, se podría decir, este ejemplo. Bueno, ¿y para qué nos sirven los métodos? Más que nada para reutilizar código. Hay veces que nosotros queremos, no sé, sumar algún número y que simplemente ya la propia aplicación nos da ese segmento de código y no tenemos que escribir paso por paso que lo que queremos que haga. Igual si es muy extenso, a veces son métodos que llevan los mismos parámetros o sintaxis y simplemente se copia y se pega o se hace reutilización. Se tiene una mejor comprensión del código, es más fácil comprenderlo para nosotros o para alguna otra persona que pueda usar ese código. Tiene un orden, lógicamente. Después de segmentarse se va en orden, no puede irse saltando del 1 al 5, así nada más. Tiene que seguir 1, 2, 3, 4 y 5. También se tiene una separación de tareas y esto es como el que divide y gana, podría decirse, porque así no tiene que, un programador tiene que hacer todo, ahí se dividen las tareas en diferentes segmentos. Por ejemplo, volvamos un poquito atrás, en el ejemplo del carro, ahí hay cuatro módulos y se le podría dar uno a Juan, otro a Carlos, uno a Pedro y el último a Sara. Y así de esta forma cada uno se encarga de hacer su trabajo y es más rápido el poder elaborarlo. También para poder hacer, como se dijo, trabajos de mayor complejidad, es más fácil lograrlo ya que se entiende mejor el código. También tiene un poquito de imágenes para hacer más amena la exposición. También, ¿qué incluye un método en Java? Más que nada es el bloque del código con su nombre. Un poquito más adelante va a haber un ejemplo y también una imagen ilustrativa. Se recibe parámetros argumentos. Más que nada, esto es opcional. Ya si tú le quieres dar algún parámetro o indicación que tenga que hacer con algún parámetro que nosotros le proporcionemos. Las acciones o instrucciones que se van a realizar, que es más que nada lo que nosotros queremos que haga el código. Por ejemplo, sumar dos números, 1 y 2, o X y Y, o proporcionarle coordenadas. También es un punto opcional que le podemos dar. Y tiene que devolver algún valor de algún tipo conocido. O sea, tienes que devolver de cierta forma, no sé, devolver el valor suma o algo así. La sintaxis del método, perdón, y cómo debe escribirse. En este caso no viene tan explicado, pero más adelantito viene una imagen mejor explicada. Sería el tipo de valor de retorno con el nombre del método y los parámetros que va a recibir. Después abrirían las llaves y de en medio de entre esas dos llaves serían las acciones que queremos que ejecute. Aquí está el ejemplo. En este caso,
en la primera parte tendríamos el ámbito y tipo de dato de valor que retornará la función. En este caso es privada y es de tipo entero. Después le conlleva el nombre de la función, perdón, y dentro de los paréntesis irán los parámetros de entrada. En este caso son de tipo entero y son dos números, número 1 y número 2. Después siguen las acciones, que es igual de tipo entero, con lo que va a hacer, que va a ser la suma, lo que va a retornar. No, perdón, la suma es lo que va a hacer, va a sumar número 1 y número 2. Se acaba esa acción y ahora sí se pondría el valor de retorno, que va a retornar la suma, y suma sería la suma de número 1 y número 2. Bueno, ahora seguiría el 1.3, el uso de TDA, que son tipos de datos abstractos. Más que nada son en conjuntos, que se implementan los conjuntos en operaciones básicas, de unión, intersección y muchas más. También este tema lo vimos nosotros en matemáticas discretas, no tan a fondo como para la implementación, como ahora en estructura de datos, pero sí vimos como las operaciones que se llevaban con ellos. Igual de ahí dice operaciones de intersección, binarias o de búsqueda. En este caso tenemos dos conjuntos, conjunto A y conjunto B. Las dos tienen figuras, pero si nos queremos ver un poco más profundizados, en este caso tendremos un pentágono con 5 lados, un rombo con 4, un cuadrado con 4, un rectángulo con 4 en el conjunto A. En el conjunto B tendremos un triángulo con 3, una estrella con 8 y un pentágono con 5. Son diferentes, pero al fin y al cabo son figuras, y juntas esos dos elementos son unión. En sí serán como un universo, todas son figuras, más allá de que los lados que tengan. El siguiente implementación sería en listas enlazadas o estructura de ligas, depende de cómo las quieran expresar ustedes. Más que nada es una estructura de tipo lineal en donde se almacena una colección de distintos elementos, generalmente se les denomina como nodos, en donde cada nodo puede almacenar distintos datos y ligas hacia otros nodos, o sea, se va en orden. Aquí hay un pequeño ejemplo, en este caso tenemos 5 números, 4, 8, 5, 3 y 2, y van en orden. En este caso, el nodo, tendríamos el rectángulo, perdón, dividido en dos. En la parte superior iría el dato y abajo sería la referencia hacia el siguiente nodo. Y así se seguiría sucesivamente. Del 4 al 8, del 8 al 5, del 5 al 3 y del 3 al 2. En este caso, como no hay otro número, se acabaría hasta ahí. Por eso está el nodo hacia la referencia null, porque ya no hay nada más que se pueda colocar. Ahora sería la implementación en colas. Más que nada en las colas, los elementos o datos se añaden desde la parte trasera hasta la parte final de la cola. Pero, más sin embargo, todo eso se extrae del frente. Es decir, que todos los elementos que llegaron primero son los primeros en salir, como en una cola o fila normal. Y se implementa el algoritmo FIFO, que es First In y First Out, o sea, primero en entrar y primero en salir. Se sigue el orden forzoso. Hay un pequeño ejemplo, tiene su entrada y su salida. Y están en orden Simón, Ligia, Mary y Carlos. El primero que saldría sería Simón, después le seguiría Ligia, después Mary, después Carlos, y así sucesivamente como vayan llegando se van a ir formando. Y con su respectivo algoritmo FIFO. Y unos pequeños ejemplos se podría decir que son en la simulación de una caseta de peaje, perdón. Sigue el orden, no se pueden meter así nomás. En un cajero igual siguen un orden. Quien lo use acaba, sale y sigue el segundo y así sucesivamente. Y en una tortillería, obviamente. Sigue así igual, sigue la misma lógica de la fila. Uno por uno, el primero que llegó se atiende y así sucesivamente. Ahora en las pilas, ahora sería al orden inverso. Esta estructura nos permite apilar elementos y recopilarlos en orden inverso, como se los mencioné hace un momento, en el cual se apilan mediante operaciones de desapilar. Y en ello se implementa el algoritmo LIFO, que es last in y first out. El último en entrar, perdón, y el primero en salir. Aquí hay un pequeño ejemplo. Del lado izquierdo sería donde se apila y del lado derecho donde se desapila. En este caso sería como un mete y saca, podría decirse. Suena un poquito raro, pero sería así. Como en el ejemplo de una pileta o de un bote con agua. Para sacar el agua de hasta el fondo tienes que sacar primero, empezar desde arriba, poco a poco. Y sería un pequeño ejemplo así. En árboles binarios también sería una implementación que son usados nada más para representar de manera interna, perdón,
datos más complejos o más difíciles. Aunque siempre se les trata como un TDA por separado, son parte de los grafos, que un poquito más adelante se verán ese ejemplo. Aquí está un pequeño ejemplo de los árboles binarios, que también lo vimos en discretos, pero no quiero meter un poco más en explicación. En este caso sería el 45 tiene su raíz principal, que más bien el 45 sería la raíz principal, de ahí se subdivide en otras dos, y dichas dos se subdividen en otras dos, que serían los nodos u hojas, como les queramos denominar. Los grafos. Más que nada en el ámbito de la ciencia de la computación o informática en general, es un tipo de TDA o tipo de dato abstracto que consiste nada más que en un conjunto de nodos que también se les denomina como vértices, y al igual que también contienen un conjunto de arcos o aristas, como les queramos llamar nosotros, y se establecen relaciones entre cada nodo. Aquí un pequeño ejemplo. Por ejemplo, son ciudades, y en este, según recuerdo, es buscar la manera más fácil de llegar a un punto, o sea, de punto A punto B, puede decirse. En este caso, si queremos llegar de Toluca a Puebla, podemos irnos directo si no tenemos ningún otro punto que tocar. Pero si queremos ir a Tlaxcala y tenemos que pasar forzosamente por Cuernavaca, pasamos de Toluca a Cuernavaca, de ahí a Puebla y de ahí a Tlaxcala. Pasaré el video para pasar a una implementación. Aquí ya tenemos el código hecho. En este caso sería dos clases. Nuestra clase principal de tipo pública y nuestra ya implementación, que esta sería la otra clase main, que se llama TDA Esfera. Empezaremos a poner lo que queremos que nos refleje. En este caso sería ya sería privado, de tipo doble, y el dato radio, que es lo que queremos que fije. En este también empezaremos a crear el constructor. Sería de tipo público con el nombre respectivo de la clase. Recibe los parámetros, un parámetro double y el radio inicial, que así obtendríamos la operación del radio. Y aquí una excepción, si el radio inicial es mayor a 0, hay algo que hacer. Entonces ese radio se guardaría en radio inicial. Y hay otra excepción. Ese radio que proporcionamos nosotros va a ser igual a 0.0. No hay problema que sea decimal, porque solo se va a acomodar dependiendo del valor que le demos. Aquí empezaremos con la creación de métodos y operaciones. Todo sería igual, se verá el mismo método, pero cambiará la operación. Todas son públicas de tipo double, y aquí sería para la obtención del radio. Se le da el valor de retorno, en este caso va a retornar el radio como se ve en la parte superior, y así sería en la mayoría de todos. Public doble va a obtener el diámetro, va a retornar el radio al cuadrado. En la parte superior izquierda va a aparecer una imagen fija donde van a estar las fórmulas que utilicé. Aquí igual, public double va a obtener la circunferencia y va a retornar el matpi. Es una reutilización de código que nos da Java. Simplemente poniendo mat punto, buscamos pi, que ya ahí nos proporciona el valor de pi en vez de poner 3.1416, y se multiplicaría por get diámetro, que es la operación que obtuvimos para sacar el diámetro. Hallamos otro método, este caso sería para obtener el área. Retornaría 4 por matpi, que ya vimos que es 3.1416, y lo multiplicaría por radio, o radio al cuadrado, como quisieran ponerle. Ahora vamos a obtener el volumen. Aquí igual retornaría 4 por matpi, que sería 3.1416, por matpow. Este matpow lo que nos permite es elevar al cuadrado o al cubo, a cuantas veces queramos, algún elemento, en este caso el radio. En este lado donde está el 3 aparecería otra palabra radio, que es más fácil eliminar esa palabra y poner solamente un número 3. Eso va a hacer referencia a que se está elevando al cubo, y todo eso sobre 3. Aquí ya terminamos nuestras operaciones, nuestros métodos. Ahora todo se habría implementado aquí. Aquí está la clase. Vamos a crear un objeto llamado esferita, y de dicho objeto el valor va a ser 4. Aquí está, que sería el de el radio. Y aquí en todos vamos a reutilizar código de alguna forma. Yo lo volví a escribir todo para que se me quedara más grabado. En este caso vamos a obtener los diferentes
operaciones, radio, diámetro, circunferencia, área y volumen. En todos va a ser igual, lo que va a cambiar solamente va a ser esto, dependiendo de la operación que queramos. Siempre se va a anteponer el objeto, un punto, y en este caso sería getRadio, que es de la operación que hicimos para obtener el radio. Igual aquí se antepone el objeto y después la operación, en este caso getDiámetro, y así al igual en todas. El objeto se antepone, un punto seguido y lo que queramos obtener. Y así es en todas. Y lo que nos va a imprimir el sistema va a ser ese mensaje. Por ejemplo, el radio es de, y acá arriba se puso que es de 4. Y es lo que vamos a ver. Voy a cortar el video para después mostrarles el resultado. Y bueno, aquí ya está el resultado. Como vimos, el radio es de 4, el diámetro es de 8. Su circunferencia es de 25.13. Su área es de 201.06. Y su volumen es de 268.08. Y hasta aquí quedaría este pequeño ejemplo del código con TDA. Bueno, y a modo ya de conclusión con estos dos temas, te podría decir que la modularidad nos permite elaborar un código de una manera más fácil y rápida. Esto debido a que, como vimos con anterioridad, lo podemos dividir en distintas partes. De esta forma es más fácil que el trabajo se haga con una mayor rapidez, o sea, se puede desfragmentar para hacerlo más rápido y eficaz, ya que así se puede abarcar mucho campo de trabajo o se evita de cierta forma la duplicidad de información, o sea, que no estén haciendo dos personas la misma cosa. Y nos permite una buena comunicación en el equipo, que eso deriva de la división de tareas. También da una mejor comprensión sobre el trabajo, ya que si lo ven más personas o un programador ajeno al equipo de trabajo, es más fácil que se pueda comprender toda esta información. En cuanto al uso de TDA de los tipos de datos abstractos, son muchos los usos que se les pueden dar y en lo personal, la verdad nunca había escuchado sobre este término, pero al ver los videos y buscar un poco más de información sobre ello, me fue más fácil de entender dicho tema. Simplemente al verlo expresado en ejemplos del día a día o de la vida cotidiana, me fue simplemente más fácil. Y gracias a ello me llamó un poco más la atención estos dos temas y puedes saber un poco más de cómo es su implementación en bases de datos. Solo lo busqué por encimita porque era un poco más complejo, la verdad, y traté de explicarlo de la manera más rápida y fácil posible, porque si me meto mucho, se va a extender la verdad mucho el video. Y pues hasta aquí sería mi presentación. Espero les haya gustado, que sea de su agrado, que me retroalimenten, en dado caso. Y bueno, simplemente ya esto último, que son las bibliografías de los 3 videos que se nos proporcionó. De ahí donde saqué conceptos o explicaciones más detalladas sobre cada tema. Bueno, aquí están todas estas. Y en sí, hasta aquí llegaría mi video exposición. Espero les haya gustado. Igual como se los mencioné, que me retroalimenten si algo me faltó. La verdad, una disculpa, estoy un poquito nervioso por eso. Ahí traté de hablar la forma más rápida, pero también que se entienda mejor.